Buenos días. Hace unos meses estuvimos por aquí y nos costó subir hasta este altar. Estaba en construcción y créanme que les ha quedado hermoso realmente. Tuvimos que trepar, vinimos para la ratificación del pastor José Luis Juárez, un gran amigo, y justamente nos costó subir hasta aquí arriba, ¿no? Estaba la malla de fierro aquí, estaba en plena construcción y ahora verlo acabado, algo excelente. Amén. Damos gracias a Dios. Sé que todo este mes están celebrando 42 años como iglesia Alianza Cristiana y Misionera en San Juan de Miraflores. Como verán, como lo dijo el pastor Carlos, yo estoy por el otro extremo de la ciudad, estoy bien al norte, en Puente Piedra. Ya tenemos casi 8 años como pastor titular y justamente en el mes de noviembre nos toca también, como lo hizo el pastor José Luis Juárez, nos toca pasar ratificación para un periodo de 10 años pastoreando allí en Puente Piedra. Agradezco la invitación que nos hizo el pastor José Luis Juárez hace ya bastantes semanas. Él organiza las cosas con tiempo y nosotros gustosamente aceptamos venir hasta acá para compartir la palabra del Señor. Vamos a hacer la lectura bíblica. Quiero que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Ya no sabemos si decir abran sus Biblias, saquen sus smartphones, pero igual vamos a mirar en la palabra de Dios dos versículos de la Biblia. Cuando tenga ya el pasaje me dice amén para empezar la lectura, y también lo pueden seguir seguramente aquí en la PPT, que estilo siempre ponerlo para que pueda ser fácil para todos nosotros. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo, Padre amado, bendecimos tu nombre y te agradecemos en primer lugar por darnos un día más de vida, por la bendición de poder congregar aquí en tu casa, en San Juan de Miraflores. Gracias por amarnos, por ser tu familia, por ser tu pueblo, Señor. Tú nos conoces mejor que nadie y sabes en realidad la situación en la que nos encontramos cada uno de nosotros en este momento. Por eso te rogamos, Dios, que según la necesidad de cada uno, hoy hables a nuestro corazón y nos ministres. Permítenos, Señor, recibir tu palabra con amor. Permítenos, Señor, que tu palabra sea aplicada a nuestra vida y nos transforme para parecernos más a Jesús. Bendice a cada familia representada aquí esta mañana de una manera especial, y que tu Santo Espíritu inunde este lugar y nos ministre en este tiempo. Hable a cada corazón. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, después de haber tenido este tiempo de alabanza, de adoración al Señor, ahora dispongamos nuestra vida para escuchar el mensaje de su palabra. Me dicen que están compartiendo durante este mes de aniversario la serie Esclavos de Cristo, Esclavos de Cristo. Y sabiendo que una de las características de un esclavo de Cristo es mostrar la gratitud a su amo y sobre todo hacerlo a través del servicio, hoy me encargaron compartir el tema sirviendo fielmente a su familia. Sirviendo fielmente a su familia. Y cuando me refiero a familia, no solo me refiero a la familia con la que tú vives ahí en tu casa, sino que aquí nosotros somos una familia. Y es el sentido de este mensaje. Quiero comenzar diciendo que es urgente que cada creyente, o sea, la iglesia del Señor, usted y yo,
nos veamos involucrados en el servicio cristiano, pero sobre la base de una correcta comprensión de lo que significa servir a la luz de la palabra de Dios. Y esto es importante entenderlo, porque a veces cada creyente tiene su manera de ver el servicio y de creer que con lo que hace está sirviendo al Señor. Y esperamos con el mensaje de este día usted pueda realmente comprender lo que es servir al Señor a la luz de su palabra, a la luz de su palabra. Lamentablemente, nuestro mundo se ha convertido en una institución grande, impersonal y totalmente ocupada. El buscar satisfacer nuestras necesidades personales ha ocasionado que hoy le dediquemos más tiempo al estudio, por ejemplo, le dediquemos más tiempo al trabajo y por ende nos venimos alejando cada día más y más, y la pandemia lo empeoró. ¿No es cierto? De repente este culto debería estar lleno, ¿no cree usted? Y no está lleno, porque algunos se acostumbraron pues a quedarse ya en casa y a escuchar su culto en pijama, con su desayuno, su cafecito, y sin necesidad de asearse, cambiarse y quedarse en casa. La pandemia ha generado eso, pero qué bueno que usted esté aquí esta mañana, le felicito, porque usted ha entendido que debemos congregar, como dice Hechos, ¿no? Cada día por el templo y por las casas, dice la palabra de Dios. Y qué bueno que usted esté aquí esta mañana. Y a los que no, espero que vuelva a como usted vivía su fe antes de la pandemia. Ahora, estamos distanciados por las múltiples ocupaciones. Esto significa que estamos perdiendo la oportunidad de ayudarnos, pero también estamos perdiendo la oportunidad de servirnos unos a otros. Poco a poco nos hemos ido olvidando que nuestro Dios nos creó para servir. Nuestro Dios nos creó para servir. Pablo, el apóstol, lo va a decir claramente en Efesios capítulo 2, versículo 10. Permítame leérselos en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional lo dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Qué interesante. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No es que seamos salvos por buenas obras, no, somos salvos por gracia y por fe. Pero la salvación se expresa en que vivimos haciendo buenas obras que el mismo Dios preparó de antemano. O sea, hemos sido creados para aportar algo. No hemos sido creados solo para consumir nuestros recursos, nuestros alimentos y ocupar un espacio. No, tú y yo fuimos creados para añadir vida a la tierra y no para quitársela. En otras palabras, tú y yo fuimos creados para servir a Dios. Ejemplo de lo que estoy diciendo nos los ha dado el Señor Jesús al declarar la razón fundamental por la que vino a este mundo. Mira lo que nos dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 10, verso 45. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué tremendo. Mira para lo que vino el Señor Jesús. Él no vino para ser servido. Él vino para servir. Y Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Y es tremendo porque antes de ir a la cruz, usted sabe cuál fue el último servicio que hizo antes de ir a la cruz. ¿Quién recuerda? ¿Qué fue lo último que hizo el Señor Jesús antes de ir a la cruz en servicio? Lavó los pies, exactamente. Fíjese, sirviendo, siendo Él el Señor. ¿Y cuál fue el último servicio antes de que partiera una vez que ascienda al cielo? ¿Recuerdan?
les preparó el desayuno a sus discípulos. Ellos estaban pescando y Él los esperó a la orilla con el desayuno. El pescado, el pan, les preparó el desayuno a sus discípulos. Y hoy en día está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. O sea, Él sigue sirviéndonos. Él sigue sirviéndonos. Ahora, aquí no hay equívocos. Cristo vino para servir y dar. Y nuestro Dios quiere desarrollar en su pueblo el mismo servicio que Cristo mostró. Es por eso que el apóstol Pablo nos hace a todos un llamado especial en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Por eso, cualquiera que sea tu trabajo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, cualquiera que sea tu carrera, estás llamado al servicio cristiano a tiempo completo. A veces creemos que eso es solamente para el pastor. Solo es para el pastor, para el equipo pastoral, ministerial, y creemos que el servicio a tiempo completo es solo para nosotros. No, mi hermano, no, mi hermana. Tú y yo, como creyentes, estamos llamados a un servicio a tiempo completo. Como el dicho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir, dice el dicho. Ahora, el apóstol Pedro, en el pasaje leído este día, él va a reafirmar el llamado que tenemos cada uno de los creyentes a servir. Cuando Pedro escribió su carta, lo hizo con un sentido de urgencia. Pedro les escribe a creyentes que estaban dispersos por distintos lugares. Él escribe a creyentes que sufrían maltrato a manos de una sociedad hostil y pagana. Lógico, Nerón había incendiado Roma. ¿Y por qué había incendiado Roma? Porque quería reconstruirla. Y entonces, en su delirio, él decide incendiar Roma. Y obviamente eso lo iba a meter en problemas. Para librarse de ese problema, le echó la culpa ¿a quiénes? A los cristianos. Y entonces empezó la gran persecución. Empezó la gran persecución. Ellos perdieron sus casas, sus propiedades, tuvieron que ir para salvar la vida porque los culparon de haber incendiado Roma, lo cual hizo Nerón. Y entonces Pedro le está escribiendo a creyentes que están viviendo esta situación dura, difícil, de maltrato a manos de una sociedad hostil y pagana. Ahora, el sentido de urgencia con el cual Pedro les escribe no era por el maltrato, sino porque ellos pensaban, mira cómo era la cosmovisión de aquel entonces, ellos pensaban que el regreso de Cristo estaba por darse en cualquier momento. Mire, ¿de qué tiempo les estoy hablando? Por eso Primera de Pedro 4:7 va a decir, mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, la cosmovisión de Pedro y de los creyentes de aquel tiempo, ellos pensaban que la venida del Señor Jesucristo se daba en cualquier momento. Y entonces allí estaba el sentido de urgencia por el cual Pedro les escribe. Por eso es que Pedro comienza, entendiendo que Cristo viene, según su cosmovisión, Pedro comienza a realizar llamados y demandas urgentes a los hijos de Dios porque entienden que el tiempo era breve. Pedro hizo varios llamados de emergencia a todos aquellos que vivían, y aún nosotros vivimos más cerca que nunca del regreso de Cristo. Mire los llamados que empezó a hacer Pedro entendiendo de que Cristo venía. Primero está el llamado de mantenernos sobrios, Primera de Pedro 4:7. Segundo llamado, el de tener un ferviente amor, porque el amor, dijo Pedro, cubrirá multitud de pecados, Primera de Pedro 4:8. Y el de ser también hospitalarios, el llamado de ser hospitalarios unos para con los otros, Primera de Pedro 4:9. Y en el pasaje que estamos viendo esta mañana, también está el llamado de servir a los demás. Primera de Pedro 4:10, 11
pasaje que estamos predicando esta mañana. Ahora, en el pasaje leído hoy encontramos 5 principios básicos que nos ayudarán a entender mejor lo que Dios quiere que de nosotros en cuanto al servicio. Principios que no debemos olvidar para poder seguir siendo de bendición y que vengan 43 años, 50 años, 60 años, 80, 100 años sirviendo al Señor y seguir siendo de bendición. Primero, unos para con otros, pero también hacia afuera. Principios que debemos tener en cuenta. Permítame compartir estos 5 principios. Primero, el servicio a Dios es un deber de cada creyente. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:10 al comienzo, en la parte A, dice cada uno, así comienza el pasaje, ¿sí o no? Cada uno, cuando dice cada uno, ¿a quién se refiere? ¿No es a todos? A todos, cada uno. Pedro comienza diciendo en el verso 10, cada uno, no dice los pastores, no dice los misioneros, él no dice los líderes, sino claramente le dice a los creyentes, cada uno. Dios espera de todos los creyentes en Cristo, con poco, con mucho tiempo en la fe, con poco, con mucho conocimiento bíblico, Dios espera que les sirvan en su obra. Dios espera que les sirvan en su obra. Nadie puede decir que su misión en la vida es la de ser un espectador. No. Porque uno puede sentir, no, yo ya tengo muchos años. No, yo todavía soy un adolescente. No, yo recién tengo poco tiempo en la fe. O de repente alguien dice, yo ya tengo mucho tiempo en la fe. No hay excusa. Para todos hay un lugar donde podamos servir al Señor. Todos hemos sido llamados a ser actores. Es interesante lo que les dicen a los nuevos creyentes en algunas iglesias de China. Miren lo que les dicen a los nuevos creyentes en algunas iglesias de China cuando les dan la bienvenida. ¿Saben qué les dicen? Jesús ahora tiene un nuevo par de ojos para ver, nuevos oídos para escuchar, nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a otros. Así los reciben a los nuevos creyentes en algunas iglesias de China. Cada creyente tiene un papel que desempeñar. Cada papel es importante. No hay servicio pequeño para Dios. Por ejemplo, yo hoy día he sido invitado, he venido aquí al culto y he encontrado todo listo. Por ejemplo, usted no vaya a pensar que aquí alguien toca la varita mágica y esto se ordena solo. Se supone que hay un ministerio detrás que va, saca las cosas, conecta, hace pruebas de sonido. Entiendo que el director de alabanza escogió las canciones de acuerdo al tema a predicar, han tenido que ensayar y de repente han venido hoy temprano para darle una repasadita a las canciones. No, sí, el del multimedia, el del sonido, mis hermanos sugieres, quién puso las sillas, quién limpió, quién ordenó. Usted va al baño, seguramente están limpios los servicios higiénicos. Hay alguien que hizo un trabajo detrás porque ha entendido que cada creyente ha sido llamado a servir. Pero todos, no solo algunos, todos. Segundo principio, el servicio a Dios debe ser de acuerdo al don recibido. Lo dice Pedro en 1 de Pedro 4:10 en la parte B. Dije, cada uno según el don que ha recibido, dice el texto. Si hay algo que espera el Señor de nosotros es que sirvamos, pero que sirvamos con lo que Él nos ha dado, con lo que Él nos ha dado. Él quiere que tú y yo le sirvamos. Dios no solo nos ha dado el regalo de salvación, sino que también nos ha dado el privilegio, escúcheme bien, el privilegio enorme de servirle, porque servir a Dios es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio, es un honor servirle a Dios. Créame. Pero lo maravilloso de la bondad de Dios es que además de llamarnos a servir, nos da los recursos para ello. En otras palabras, Dios no nos obliga a trabajar en aquello para lo cual no nos ha capacitado.
Yo no podría estar aquí parado predicando si Él no me hubiera capacitado para ello. Pero seguramente si me pongo a cantar como el director de esta mañana o nuestras hermanas aquí, nos cierran la iglesia. Nos cierran la iglesia seguramente. No es, Dios no me ha puesto a mí para cantar. Nos cierran la iglesia. Como cuando estoy en casa, a veces quiero alabar al Señor y le digo a mi esposa, voy a alabar al Señor, mejor tú párate en la ventana, no vayan a pensar que te estoy matando, le digo, ¿no? Empiezo a cantar. Entonces, Dios nos ha dado dones, talentos y capacidades. Dios no nos va a obligar a trabajar en aquello para lo cual no nos ha capacitado. Dios dice, sírveme, pero sírveme con las herramientas que he puesto en tus manos. Pregunto, ¿cuáles son esas herramientas? Los dones que Dios nos ha dado. Primera de Pedro 4:10 va a decir cada uno según el don que ha recibido. Al momento de recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos recibido de parte de Dios, cada creyente, por lo menos un don. Y digo por lo menos, algunos tienen 2, otros tienen 3, otros tienen 4, otros tienen 5 y quizás algunos tienen algunos más. Pero escúcheme bien, mi hermano, mi hermana, en el mismo momento que tú has recibido a Cristo como tu Salvador y Señor, en ese mismo momento tú has recibido de parte de Dios mínimo un don. Ahora, la palabra don viene de la palabra griega carisma, que significa, ¿qué significa don? ¿Qué significa carisma? Palabra griega, una capacidad especial dada como regalo. Una capacidad especial dada como regalo. Eso significa don o carisma. Es una capacidad o habilidad espiritual que actúa en los creyentes para cumplir los planes y propósitos de Dios y que Dios los da como gracia o como regalo. Es una gracia, un regalo. Y esta capacidad especial ha sido dada a los creyentes sin distinción alguna de raza, de tamaño, de familia, de donde se provenga, si eres rico, si eres pobre, si eres alto, eres bajo, no interesa, no hay distinción. Ha sido dada a cada hijo de Dios y por lo tanto nuestro servicio tiene que estar en función a los dones que Él nos ha dado, a los dones que hemos recibido. Es que cuando uno sirve al Señor, uno tiene que estar, y donde está sirviendo tiene que sentirse como pez en el agua. Como pez en el agua. Porque Dios nos capacitó para ello. Dios nos capacitó para ello. Ahora, sea que tengas el don de evangelista, el de pastor, el de maestro, de ciencia, de fe, de ayuda, de sanidad, debes ser usado en nuestro servicio a Dios. Así que ningún creyente debe dejar de servir al Señor. Ojo, ningún creyente. Ningún creyente debe decir, pastor, yo no sé hacer nada, nunca podré ser de bendición. Y yo le digo categóricamente, falso, porque usted ha recibido mínimo una capacitación de Dios como regalo para servirle al Señor en su iglesia. Tú tienes en primer lugar talentos y habilidades naturales, aún dados por Dios en tu nacimiento físico. Hay gente que sabe hacer cosas. Por ejemplo, ¿cuántas aquí saben cocinar exquisito? Ahí está bien. Modestia aparte, ¿no es cierto? Listo, no me consta por si acaso, no he probado nada, no me consta. Pero vamos a creer porque acá decimos la verdad. Y algunos tienen el oficio de la carpintería, unos son mecánicos, son ingenieros. Tenemos alguna habilidad, algún talento natural que Dios nos dio el día que vinimos a este mundo, cuando nacimos. Ojo, en nuestro nacimiento físico, pero también tienes dones y habilidades espirituales dados por Dios por tu nacimiento espiritual. En el momento que naciste espiritualmente, Dios también te dio dones. Y de repente tú ni siquiera sabes qué don tienes o qué dones tienes. ¿Cómo descubrirlos? La iglesia es la que descubre los dones. ¿Y cómo va a descubrirlos si tú todo el tiempo estás así en la iglesia?
Eres un mero espectador. Ponte a hacer algo. Empieza a pasar por un ministerio, pasa por los niños, pasa por los adolescentes, por los jóvenes, por los jóvenes adultos, las mujeres, los matrimonios, los hombres, no sé qué, sé mujer, y trabaja. Y entonces la propia iglesia te va a decir, oye, lo que tú haces bendice realmente. Y tú te vas a sentir como pez en el agua en lo que haces. A veces hay que ir pasando hasta encontrar ese ministerio donde calzas como anillo al dedo. Y esto es lo tuyo, tú vas a ir. Y la iglesia lo va a reconocer. La iglesia lo va a reconocer, pero tú no puedes decir, no, yo no puedo hacer nada, no sé hacer nada. Ahora, tenemos dones y talentos, tenemos la gran responsabilidad de usar esos dones y talentos en nuestro servicio a Dios y a los demás. El que sirve de acuerdo al don recibido servirá con mayor eficacia y alegría. Y no olvides, los dones crecen con el uso. Los dones crecen con el uso. No sé cuánto tiempo tengan nuestras hermanas cantando, pero estoy seguro que en la medida que pasan y siguen cantando al Señor y alabando, cada vez son usadas de una manera más especial por el Señor, porque, repito, los dones crecen con el uso. Los dones crecen con el uso, dones y talentos. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado es esto. Usted debe tener cuidado con esto. Porque miren, cuántas veces he preguntado a miembros en mi congregación que dicen servir, ¿y cuál es tu servicio? No, yo en mi trabajo, como yo soy abogado, como soy ingeniero, como yo soy un paramédico, entonces yo ayudo a la gente en mi trabajo, en el barrio y aquí y allá, y yo sirvo al Señor. Y de repente hay algunos que piensan así, perdóneme, eso no es servir al Señor. El servicio al Señor se da en torno a la iglesia. Y uno da cuentas a alguien, a mi coordinador, a mi pastor de área, a mi pastor titular. Ese es el servicio al Señor. Y entonces, pastor, lo que yo hago en mi trabajo, en mi barrio, cuando ayudo, colaboro y hago, eso no es servicio al Señor. No, eso es estilo de vida. Ese es estilo de vida. Nosotros estamos para influenciar, para bendecir, para ayudar, pero eso no es servicio al Señor. El servicio al Señor se da en su iglesia, porque los dones fueron dados a la iglesia. Por eso que dice Efesios, ¿no? Para edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Efesios 4, 11, 12 y en adelante va a decir que Dios ha dado dones. Dios, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, Él ha dado dones a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjese, qué tremendo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. El servicio se da en torno a la iglesia y dando cuentas a alguien en la iglesia. Tiene que ser un ministerio reconocido en la iglesia, aunque yo lo desarrolle afuera, pero doy cuenta. Entonces, ¿hago visitación carcelaria? Sí, pero doy cuenta aquí a mis pastores. ¿Hago ayuda social aquí o por allá? Perfecto, pero lo hago a través de la iglesia, dando cuentas. No es por tu cuenta, no es a tu manera. Eso no es servicio al Señor, eso es estilo de vida. Todos estamos llamados. ¿Acaso usted no ha sabido o no sabe que estamos llamados a hacer sal y luz en la tierra? Estamos llamados a hacer sal y luz en la tierra, no solo el pastor, todos, todos. Eso es estilo de vida. Yo tengo que ser sal y luz todo el tiempo, pero mi servicio lo hago en torno a la iglesia. Yo estoy aquí esta mañana predicando. Yo no me he venido, por más que sea el pastor titular de la iglesia Alianza que tiene misionero en Puente Piedra, yo no me puedo venir sin ir a mi administración y decirles, tengo esta invitación. Ellos me dicen, perfecto, pastor, vaya, pero yo dejo encargado. Hay otro de mis pastores que está predicando allá. Y la iglesia camina sin que yo esté allá. Y seguramente en los anuncios van a decir, no vemos al pastor porque él está predicando en la Alianza Cristiana Misionera de San Juan de Miraflores, ha sido invitado, están de 42 aniversario, porque yo mismo debo dar cuentas. No es que yo hago y deshago y hago como quiero, yo me debo sujetar también. Y ese es el servicio, es la manera como debemos servir.
Por eso tenemos la gran responsabilidad de usar los dones que el Señor nos ha dado. El que sirve de acuerdo al don recibirá con mayor eficacia, lo servirá con mayor eficacia y con alegría, porque está haciendo aquello para lo cual Dios lo capacita. Tercer principio, el servicio a Dios está enfocado en las personas. El servicio a Dios está enfocado en las personas. Mira lo que dice 4:10 en la parte C. El texto empezó, cada uno según el don que ha recibido. Luego dice, ministrelo a otros, ministrelo a otros. Otros, refiriéndose a personas. Servir a Dios no es otra cosa que servir a los otros o a otros. La nueva versión internacional, mire cómo lo va a decir. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Mire cómo lo dice la nueva versión internacional. Nuestro mundo le rinde culto al individualismo. Nuestro mundo le rinde culto a la autosatisfacción y al autoservicio. Los hombres cada día se vuelven más egoístas, pero somos justamente los creyentes quienes sabemos que el antídoto contra el egoísmo, ¿cuál es? El servicio. El antídoto contra el egoísmo es el servicio, por una sencilla razón, porque al servir nos olvidamos de nosotros y descubrimos que hay otras personas a nuestro alrededor a quienes ayudar y atender. Es interesante que la palabra ministrar, que aparece aquí, ministrelo a los otros, la palabra ministrar viene de la palabra griega diaconeo, que significa servir, de donde viene también nuestra palabra diácono, que significa servidor. Y es que el que ministra, escuche bien, el que ministra es alguien que sirve, así de sencillo. En este momento, aquí nuestro director de alabanza nos ministró esta mañana, igual que mis hermanas aquí, nos ministró, igual que nuestra hermana baterista. Es una bendición ver a una mujer tocando la batería realmente. Muy poco se encuentra así en las iglesias, generalmente son hombres, y es lo primero que me llamó la atención y les decía a mis hijos, mira, una jovencita tocando la batería, excelente, excelente. Entonces, la baterista, el tecladista y el hermano que estaba en la guitarra, en el bajo, nos estuvieron ministrando. Eso es ministrar, así de simple. A veces cuando uno escucha la palabra ministerio, uno suele pensar en pastores, uno suele pensar en obispos, uno suele pensar en misioneros, uno suele pensar en clérigos, pero no, uno piensa en profesionales. Pero lo que está diciendo aquí la palabra es que cada creyente, o sea, usted y yo, somos un ministro. Cada creyente es un ministro. En otras palabras, simplemente cada creyente es un servidor porque ministra. Y servir, ministrar y servir son sinónimos. Ministrar y servir son sinónimos, recuérdelo. El que ministra es el que sirve. El ministro es un servidor. Son sinónimos, así de sencillo. Por ejemplo, cuando la suegra de Pedro enfermó y fue sanada por el Señor, instantáneamente nos dice la Biblia en Mateo 8:15. Mira lo que dice. Y ella se levantó y le servía. Y ella se levantó y le servía. Ella estaba enferma, con fiebre, estaba mal. Y el Señor la sana. Una vez sana, se levantó y empezó a servirle. La suegra de Pedro fue sanada y comenzó a servir. Esto es lo que nosotros también debemos hacer. Fuimos sanados para ayudar a otros. Fuimos bendecidos para ser de bendición a los demás. Fuimos salvados para servir a otros, no para sentarnos y esperar. No. Pero hay algo que también es interesante en el texto, porque el texto dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Sabe cómo está en el griego este texto? En el griego dice, sírvanse unos a otros. La palabra griega que se usa aquí es entous.
Y significa que cuando promueves el bien del otro, estás promoviendo a la vez el bien tuyo. Cuando promueves el bien del otro, estás promoviendo a la vez el bien tuyo. Eso es lo que se entiende por esta palabra en tous. ¿Por qué? Porque el servicio es tarea de todos. Si tú comienzas a servir a otros, los otros también te van a servir a ti. No lo olvides. No olvides esto. El servicio es un antídoto contra el aislamiento y el alejamiento de las personas. El servicio promueve el acercamiento y promueve la comunión. Por eso pregúntate siempre, ¿qué le hace falta a mis hermanos? ¿Qué puedo hacer por ellos? ¿De qué manera los demás se benefician con lo que Dios me ha dado? A veces, muchas veces no entendemos ni siquiera el ministerio pastoral. No lo entendemos. Porque miren, a veces miramos al pastor como si todos le sirvieran a él, y ese es el más grande error. Más bien, él sirve a todos. Cuando él se para aquí, cuando su pastor o alguno de sus pastores se para aquí a predicar, a dirigir o a hacer algo, ¿a quién está sirviendo? A todos. Él ha tenido que sentarse, hacer su estudio, preparar su sermón, preparar seguro su diapositiva, preparar sus notas, y él está sirviendo a todos. Es un ministro que está ministrando en ese momento, como Jesús. Jesús dijo que no es malo querer ser el más grande, pero no debemos hacerlo a la manera del mundo. A la manera del mundo es que el más grande se ensimisma sobre todos, se enaltece, se enorgullece y quiere mandar y direccionarlo todo. En el reino de Dios no es así. El primero tiene que ser el último y el más grande tiene que ser el servidor de todos, y eso es la función que cumple el pastor. El pastor le sirve a todos. Esa es la función del pastor. Cuarto principio, el servicio a Dios debe ser hecho con calidad, con calidad. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:10 en la parte D. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, y luego dice, como buenos administradores. Así dice el texto. La palabra administrador viene de la palabra griega oikonomos, que significa mayordomo. Eso significa la palabra griega oikonomos, mayordomo, administrador, mayordomo. O sea, alguien que se encarga de cuidar los bienes de otra persona. ¿De quién es la iglesia? No es del pastor ni de los pastores. La iglesia es del Señor Jesucristo y a Él le damos cuentas. Nunca lo olvide. Y usted tiene que mirar así su ministerio también. No es su ministerio. No es su ministerio. Porque a veces decimos mi ministerio, ¿no? Mi ministerio. Y a veces se corre el riesgo de que el ministerio se convierta en tu Dios. Por eso que cuando a un músico, yo sé que esto no pasa aquí en San Juan, pero sí en otras iglesias, cuando un músico falló, pecó y se le pone en disciplina, se le tiene que sentar. El sentarlo no es un castigo, aunque lo miran así, no es un castigo, porque él tiene que fortalecer un área de su vida, ¿no? Para no seguirle fallando a Dios, porque uno no puede tocar las cosas de Dios con manos sucias, o se pueden tocar las cosas de Dios con manos sucias. Manos altas, ¿no es cierto? Entonces se le pone en disciplina. Y la disciplina tampoco es castigo, porque cuando hablamos de disciplina estamos pensando en la correa, ¿no? Algo así. Tampoco esa es la función. La disciplina es un tiempo en el que el pastor o el que se encarga de él va a tener que buscar su restauración. O sea, eso es lo que se llama volverlo a un estado en que sirva, porque falló. Pero ¿qué piensa el músico? Viene a su primera consejería con el pastor y la primera pregunta que le hace, ¿cuál cree que es? ¿Y cuándo voy a volver a servir? ¿Cuándo voy a volver a tocar? Él está preocupado por tocar, y entonces el tocar se volvió su Dios. Dios
No, por más que querramos servir al Señor, y Él quiere que sirvamos, quiere que seamos servidores, pero Él, por encima de que tú le sirvas, Él quiere tu vida, una vida consagrada, una vida santa, una vida irreprensible. Y que de esa manera te pares y le sirvas al Señor. No quiere de otra manera. A Él le interesa nuestra vida. Pero, sin embargo, a veces decimos mi ministerio y en ese momento ya tenemos un gran problema, porque nuestro ministerio termina poniéndose en el lugar que debe tener solo Dios. ¿A quién le servimos? Cuidado que no le pase eso. No le debe pasar eso. En el texto, cuando dice como buenos administradores, aquí lo que está diciendo el apóstol es que debemos ser buenos administradores o buenos mayordomos de lo que se nos ha encomendado. La palabra bueno viene de la palabra kalos, que significa hacer las cosas con honradez y de la mejor forma, de tal manera que se dé buen testimonio a través de ellos. Eso significa esta palabra kalos. No olvides esto, mi hermano, mi hermana. Algún día Cristo va a evaluar nuestro servicio que damos a nuestro Dios, a nuestros semejantes. Es por eso que debemos tener cuidado de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Debemos ser buenos en términos de calidad, pero también de cantidad. Es decir, Dios espera que le sirvamos bien y que le sirvamos mucho. No es que sirvo este año y en el 2023 me doy vacaciones, jubileo y ya no, ya volveré. No, Dios espera que le sirvamos de calidad y que lo hagamos siempre. Siempre, 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 siempre. ¿O usted cree que el Señor Jesús se tomó algún día de vacaciones? ¿Ah? ¿Usted cree que se tomó algún día de vacaciones? Ninguno. Es más, tenía que levantarse muy temprano, oscuro, irse al desierto para buscar a su Padre, tener su tiempo espiritual, porque ni bien amanecía, ya la gente lo estaba rodeando, ¿sí o no? Ya la gente lo perseguía para ser sanados, para que enseñe, para que predique, para liberaciones. Y él recorría ciudades y aldeas, todas las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino. Y entonces él nunca se dio un descanso, él sirvió. Y él dijo claramente, aún es mi comida, hacer la voluntad de mi Padre. Él vino a servir. ¿Sabe cuál fue una de sus últimas palabras en la cruz? Consumado es. ¿Recuerdan? Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Le estaba diciendo, Padre, está hecho todo lo que me encargaste. Padre, se ha cumplido todo. Consumado es. ¿Se da cuenta? Él espera eso de nosotros también. Pero pregunto, ¿qué le da calidad a nuestro servicio? ¿Qué nos hace buenos ministros o buenos siervos? Lo que le da calidad a nuestro servicio, ¿sabe cuál es? Es la motivación con la cual servimos a Dios. Mire, yo estoy predicando aquí esta mañana. No cuenta si el sermón sale bien y la gente se convierte y estoy ministrado. Lo que cuenta para Dios es la motivación con la que yo estoy parado aquí esta mañana. Vine a lucirme, vine a que me vean qué bien predico, qué bien canto, qué bien hago esto, o es que vine a servir a mis hermanos. ¿Se da cuenta? La motivación es lo que al final le da la calidad a nuestro servicio. Ahora, solo hay dos motivaciones correctas que Dios acepta en su servicio y que le dan calidad a lo que hacemos para Dios. Solo dos motivaciones. Primera motivación, el servir para la gloria de Dios. Debo predicar para la gloria de Dios, debo cantar para la gloria de Dios, debo ser un ujier para la gloria de Dios, debo estar parado en esa cámara para la gloria de Dios, debo estar en el multimedia para la gloria de Dios, en el sonido para la gloria de Dios, y cualquier cosa que uno hace tiene que hacerse para la gloria de Dios. Mira lo que dice 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, o sea, si alguno sirve, ministre o sirva conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, categórico. Tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Pregunto, ¿cómo cocinas? ¿Molesto? ¿Molesta? Todos los días tengo que cocinar. Y ahora todos los días tengo que pensar, ¿y ahora qué cocino? Hay que ir al mercado. Me olvidé de bajar la carne de la congeladora. O es cuando el lunes, ay, tengo que levantarme temprano para ir a trabajar. Y el perro paga pato. Lo pateas. La pregunta es, ¿cómo hace las cosas? O sea, mi hermano, mire, yo te lo pongo así en un terreno bien doméstico. Cuando laves ropa, tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Cuando cocines, para la gloria de Dios. Cuando trabajes, para la gloria de Dios. Cuando vengas aquí a la iglesia, para la gloria de Dios. No, tú no puedes decir, tengo que ir a la iglesia. No, esto es una necesidad. Tú tienes que decir como el salmista, ¿no? El salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es una necesidad, tiene que ser una necesidad de estar cada mañana, cada domingo, cada culto de oración. Debe ser una necesidad y eso Dios lo puede producir en nosotros. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Cualquier cosa que tú y yo hagamos en bien de los demás tiene que ser hecho para glorificar a Dios. Por eso tiene que ser hecho en base a su palabra y en el poder del Espíritu Santo. Nuestro fin supremo cuando le servimos a Dios es glorificar a Dios en todo lo que hagamos, sea aquí en la iglesia, sea en el trabajo, sea en la calle, sea en la casa, en donde quiera que sea, todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hagamos todo para la gloria de Dios. Es la primera motivación correcta. La segunda, tenemos que servir por amor a los demás. Debemos servir por amor a los demás. 1 Corintios 13:13. El apóstol Pablo dice algo fantástico aquí. Y él dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, esa no es una acción grandiosa. El que tú tengas tus bienes, todas tus propiedades, las vendas o las compartas para dar de comer a los pobres, pregunto, ¿esa no es una gran acción? Una tremenda acción, que des todo lo tuyo para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, aunque tú mismo te sacrifiques y des tu vida, fíjate, dice el texto, para ser quemado, y luego agrega, si no tengo amor, ¿qué pasa? No sirve, no sirve. Tú puedes cantar, tú puedes tocar, tú puedes predicar, tú puedes enseñar, tú puedes estar en cualquier área en este momento sirviendo al Señor, pero si no tienes amor y no lo haces movido por el amor, no sirve. No sirve. No sirve. Simplemente no sirve. Tú puedes entregar todos tus recursos y tus bienes en favor de los demás y hasta entregar tu propia vida, pero si no lo haces por amor a la gente, déjame decirte que no sirve para nada. Pablo nos manda en 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El que arregló las sillas para venir al culto esta mañana tiene que haberlo hecho por amor, no renegando y diciendo, ay, tengo que arreglar para que vengan y los hermanos se sienten y dejan todo desordenado y sucio. Él lo tiene que hacer por amor. ¿Te das cuenta? Todo servicio a los demás tiene que ser hecho con amor, sin esperar nada a cambio, sin buscar aplausos, sin buscar premios, ni siquiera que te den las gracias, simplemente hacerlo porque amas a la gente. No olvides que Dios hizo todo por amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y miren
El texto dice solo de tal manera. ¿Por qué cree que lo pone así el escritor? De tal manera. Es que ni siquiera puede medirse ese amor. Es tan grande, es tan inmenso el amor de Dios por nosotros, por la gente, que el escritor tiene que solamente decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo vino porque el Padre nos amó. Y Él decidió venir porque nos ama. Él no se bajó de la cruz por amor. Él tenía el poder para destrozarlos, con tronar sus dedos. Él podía haber hecho. Él resistió, Él soportó cada cosa, movido únicamente por el amor. Él pensaba en ti, en ti, en ti y en nosotros cuando estaba en la cruz muriendo. Y es la razón por la que Él vino a este mundo y lo soportó todo. Mira a María, casi a puertas de dar a luz, 9 meses, y tuvo que montarse en un pollino para ir al censo. ¿Tú te imaginas en 9 meses montarte en un pollino, en un burro? Ir viajar hasta tu tierra solamente para el censo y llegar y no encontrar un lugar, un alojamiento y tenerte que meter a un establo y ahí dar a luz. Y el Rey de Reyes y el Señor de Señores ser envuelto en pañales y ser recostado en un pesebre. El pesebre era el lugar donde se ponía, el recipiente donde se ponía el alimento de las bestias. Eso es el pesebre. Ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de pequeño ya lo querían matar. Herodes mandó a matar a los niños. Y tuvieron que huir a esa corta edad por el desierto, irse al desierto para huir y salvar la vida. Todo eso lo soportó. ¿Movido por qué? El amor. Todo fue hecho por amor. Cuando uno sirve para glorificar a Dios y por amor a la gente, ¿cómo se ve eso? Porque se hacen las cosas con calidad y cantidad, porque lo hago para la gloria de Dios y lo hago porque amo a la gente. Pero no solo eso, sino que también cuando uno sirve para glorificar a Dios y amor a la gente, quita toda mediocridad de su servicio. Así nomás, ya no ensayemos, así nomás, ya lo que salga. No, porque lo hago para la gloria de Dios y lo hago por amor a la gente. Y tercero, hace lo mejor y da testimonio conmigo. Mire, puede sonar, de repente un hermanito quiere cantar y tiene el deseo de cantar. Y él quiere venir, aunque de sentones salen gallos y medias tintas. Lo dejamos nomás por amor, tampoco es así, porque a Dios hay que darle lo mejor, ¿sí o no? No es, pues no fue tu don, tu talento, no te preocupes. Puedes cantar en la ducha, no hay problema. En la ducha canta y no hay problema. Pero cuando nos paramos acá, tenemos que darle lo mejor al Señor. Bueno, ¿cómo verían si usted me escucha predicar este mensaje y yo improviso en mi predicación? No haya una PPT y no hayan cosas de estas. Usted se daría cuenta, ya que el pastor nos está paseando, ha venido aquí a pasar el rato, ¿no es cierto? Eso sería incorrecto. Yo no me puedo dar esa libertad de servirle así a mi Dios. No puedo, perdónenme. Si yo tengo que predicar, pues tengo que predicar. Y si tendría que cantar, pues tengo que cantar. Y si tengo que tocar, pues tengo que tocar. Y si tengo que hacer una cosa, pues tengo que hacerlo. Porque es para mi Dios y por amor a la gente. Entonces yo le doy lo mejor. Lo mejor, lo mejor. Y me visto lo mejor. Y vengo lo mejor. Y me levanto temprano y me preparo y hago porque vengo a darle lo mejor. A mi Dios, a mi Señor. ¿Se da cuenta? Cuando uno sirve para la gloria de Dios y por amor a la gente, se nota en estas 3 marcas. Repito y lo aclaro y lo reafirmo, hace las cosas con calidad y cantidad. Quita toda mediocridad en su servicio y hace lo mejor y da testimonio con él. Quinto principio. El servicio a Dios tiene una variedad de alternativas. Mira lo que dice Primera de Pedro 4, versículo 10 en la parte E. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Y luego dice, de la multiforme gracia de Dios. Ahí está la variedad.
la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme viene del griego poikilos, que significa diversidad. La palabra gracia viene de la palabra griega charis, que significa regalo o don. Pedro está diciendo, hay diversos dones, porque hay diversas tareas que llevar a cabo. No hay una sola tarea aquí, hay un montón de tareas. Y como hay un montón y diversidad de tareas, por eso hay diversidad de dones también, para que cada uno se encargue de determinada tarea. Imagínate que todos sean pastores acá. Imagínate que todos sean pastores. O que solo todos sean ujieres. ¿Quién toca? ¿Quién canta? ¿Quién predica? ¿Quién? Si todos son ujieres. Por eso, diversidad, diversidad, diversidad. En el caso del texto bíblico, se pone Pedro, da dos ejemplos, ¿no? Él usa la hospitalidad y la predicación en el ejemplo del verso 11. Sin embargo, hay una lista más larga de dones o habilidades en las cartas a los Efesios, en Corintios y en Romanos, que incluyen, por ejemplo, la administración. ¿Es básica la administración aquí en la iglesia o no? Hay que pagar las cuentas, hay que administrar el local, hay que administrar cuando hay reuniones, si no se cruzan dos reuniones al mismo día, tiene que haber toda una administración de los recursos económicos también. La enseñanza, el evangelismo, el pastorado, la exhortación, la santidad, el presidir. Por ejemplo, no hay don de consejería, o hay creen que hay don de consejería. No, hay ministerio de la consejería, pero don no. Pero para ejercer el ministerio de la consejería necesito dones. Exhortación, consolación, sabiduría para poder aconsejar, ¿no crees tú? Necesito algunos dones para ejercer el ministerio de la consejería. Pero no hay don de consejería. Lo que hay es el ministerio. Y entonces los dones están dados no solo aquí en el pasaje que estamos viendo, sino también dije en Efesios, en la carta a los Corintios, en Romanos, que incluyen muchos otros dones, ¿no? Como dije, la sanidad, el presidir. No son todas las tareas, pero nos muestra que en la obra de Dios siempre hay vacantes para trabajar. En el servicio al Señor no hay recesión ni despidos. El servicio cristiano es un antídoto contra el desempleo espiritual. No debería haber desempleo espiritual. Pero hay ciertos requisitos para servir. Por ejemplo, mire, si tú me invitas a tu casa y yo voy a tu casa, pregunto, ¿yo puedo entrar con llave o tengo que tocar el timbre? Tengo que tocar el timbre, ¿no es cierto? Y tienen que abrirme y de repente tú ni siquiera me dejas pasar, me tienes en la puerta nomás, es tu casa, yo no puedo meterme a la fuerza. Adelante, y pregunto, entonces yo entro y me meto hasta tu cuarto, ¿es correcto? ¿Qué opinas si me meto hasta tu cuarto? No, no es cierto. Donde tú me digas, normalmente ¿dónde me reciben? En la sala. Es más, y si quiero usar el baño, ¿qué te debo pedir? ¿Me permites tu baño? Sí, al fondo a la derecha, donde quedan todos los baños, ¿no es cierto? Al fondo a la derecha. Listo, no hay otra. Pero los que viven en la casa, papá, mamá, los hijos, ¿tendrían que pedir permiso para ir al baño? ¿Podrían moverse con libertad por toda la casa? ¿Por qué? ¿Por qué sí ellos y por qué no yo? Porque yo, ¿qué soy en tu casa? Un invitado, correcto, soy un invitado. Solo los miembros de la casa tienen derechos, pero también responsabilidades, porque no solamente se mueven por toda la casa, ir al baño, van aquí, prenden el televisor, van a la cocina, abren la refri, se sacan un refresco, comen algo, viven en la casa, pero también tienen responsabilidades, porque hay que limpiar la casa, mantener el baño limpio, hay que ordenar la casa, hay que barrer, limpiar. En la iglesia del Señor es igual. Yo no puedo pretender servir si soy un invitado. Necesito primero hacerme ¿qué cosa? Miembro. O sea, me bautizo. ¿Y cómo me hago miembro? Cuando me bautizo, pues doy el paso de obediencia. Me convertí a Cristo, tomo mi curso, paso mi entrevista y me bautizo. Mi paso de obediencia. En ese momento estoy apto para servir.
¿Y qué pasa si tú te bautizaste en otra iglesia y te mudaste para San Juan y decidiste congregar acá? Muy bien, mientras no hagas tu transferencia, eres solo un invitado. Pero yo estoy bautizado, sí, pero te bautizaste en otro lado, pero tú eres miembro en el otro lado. Tú estás viniendo aquí porque te has mudado, perfecto. Tú tienes que sacar una entrevista pastoral con alguien para decir, mire, yo estoy asistiendo acá, congregaba allá, me he mudado y quiero ser miembro acá. Y empiezas un proceso de transferencia para hacerte miembro. Y una vez que eres miembro, tú ya no tienes que, empiezas a servir al Señor en un ministerio. Es lo correcto. La iglesia tiene orden porque nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Para servir tengo que hacerme miembro de la iglesia. Miembro de la iglesia. Algunas de las tareas o funciones que desarrollamos como servidores, como ministros, son más visibles y otras no. Como por ejemplo, mi ministerio es visible, como el de mis hermanos que han presidido, han tocado, están aquí al frente, todos nos ven, ministerio visible, otros no. Por ejemplo, hay un hermanito que es el que acomoda las aulas, casi no lo vemos, no lo vemos, el que acomodó esto, no lo hemos visto, ya encontramos acomodado. Hay ministerios que son más visibles y otros no, pero es imposible que todos los miembros tengan la misma función. La Biblia enseña que todos los miembros del cuerpo de Cristo somos necesarios e importantes. Hay tanto que hacer en la obra de Dios, hay más necesidades que creyentes. Jesús lo dijo claramente en Mateo 9:37, ¿no? La verdad, la mies es mucha, los obreros que son pocos, ¿no? Una de las frases célebres del presidente John F. Kennedy fue: no te preguntes qué puede hacer el país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Lo mismo en el pueblo de Dios. No te preguntes qué es lo que la iglesia te puede ofrecer, sino qué es lo que tú puedes hacer en la iglesia. Recuerda, no hay carencia de cosas por hacer, sino carencia de personas que estén dispuestas y hagan las cosas que se deben hacer. No es muy difícil saber dónde empezar. Mira con atención a tu alrededor, observa y pregunta qué hace falta por hacer aquí. ¿Qué hace falta a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino, a mi familiar, a mi amigo, a mi compañero de trabajo para a través de la iglesia canalizar ayuda? Termino. Servir fielmente a su familia es una de las características del esclavo de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Y una de las características del esclavo de Cristo es justamente servir fielmente a su familia. ¿Por qué? Porque en eso mostramos nuestra gratitud a nuestro amo. Mira, hazte una pregunta un momento. Si no tuvieras a Cristo en tu corazón en este momento, ¿dónde estaría tu vida? ¿Dónde estarías? Dime tú. A ver, recuerda, miremos hacia atrás, miremos hacia atrás. ¿Dónde estaríamos? En la idolatría, seguramente. Cegados por una idolatría, yendo tras procesiones, vistiendo hábitos. ¿Sí o no? De ahí hemos sido arrancados. Otros del alcohol, de las drogas, otros de una familia prácticamente casi destruida, otros enfermos y sin esperanza, como yo, enfermo y sin esperanza. Y ahí fue el Señor y me sacó. Ahí fue el Señor y me sacó. No solo me hizo su familia, no solo me salvó, me rescató, me hizo su familia, soy su hijo, Él es mi padre, tengo un lugar en el cielo, tengo vida eterna, soy coheredero con Cristo y me ha dado el honor, el privilegio de servirle. Entonces, el servicio que el creyente da es la gratitud al amo, aquel que me rescató y me salvó, aquel que me sacó del fango y del lodo. Mi gratitud. Cuán agradecido o agradecida está siendo con el Señor.
¿Cuánta gratitud expresamos? Todos los creyentes hemos sido llamados a servir. Hemos sido llamados a servir con las herramientas que Él nos dio, los dones. Hemos sido llamados a servir y dirigir nuestro servicio hacia las personas, empezando aquí el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hemos sido llamados a servir con calidad. Hemos sido llamados a servir considerando que hay varias áreas de servicio. Hay mucho por hacer, pero a veces pensamos cómo Dios puede llegar a usar a personas como nosotros, como tú y como yo. Hay muchas razones por las que Dios no debería llamarte a ti ni a mí para el servicio, pero no te preocupes, porque tú y yo estamos en buena compañía. Mira a Moisés, tartamudeaba. ¿Recuerdas? Y cuando lo llamó, no, yo no sé hablar. Y Dios le dijo, yo hice al mudo, al tartamudo, al sordo. O sea, yo soy el que hace como quiere. Él era tartamudo. Juan Marcos abandonó a Pablo en pleno viaje misionero. Un desertor fue Juan Marcos. No solo él, no solo eso con ellos, sino también Timoteo. Timoteo tenía úlceras. La esposa de Oseas era prostituta. Jacob era el mentiroso de los mentirosos, suplantador, Jacob. ¿Qué más? Podemos seguir mencionando. También podemos mencionar a David, tuvo una aventura sexual, le sacó la vuelta a sus esposas, tenía varias y una más. Salomón tuvo muchas esposas y concubinas. Abraham era demasiado viejo. José era demasiado joven. Pedro era voluble. Noemí era viuda. Pablo y Moisés fueron asesinos. ¿Recuerdan? Moisés mató al egipcio. ¿Y a quién mató Pablo? A Esteban. Él consintió en su muerte. Mató a Esteban. Fíjate. Gedeón y Tomás tuvieron dudas. Juan el Bautista era gritón. Sansón fue débil con las mujeres. Noé se emborrachó. O sea, de todos. De todo hay. Pero ¿sabes cuál es la marca de todos ellos? Todos ellos fueron perdonados, todos ellos fueron sanados y fueron usados cuando se pusieron en las manos de Dios. De repente tú dices, no, yo esto, yo aquello. No hay excusa. Basta con que tú digas, Señor, yo quiero que tú me uses. Con esto termino. Recuerdo, recién me había bautizado y tenía un deseo de agradecer a Dios y servirle, que nos fuimos a la iglesia. La iglesia hizo un viaje misionero a Pucallpa y yo quería ir. Yo decía, aunque sea, iré a limpiar, a barrer, a cargar maletas, a lo que sea. Al final era nuevo, recién bautizado, no sabía mucho. Y Dios hizo de ese viaje algo diferente, ¿no? Recuerdo que estábamos en el bus un día de camino a Pucallpa, recién salíamos de Lima, y yo estaba con un compañero de promoción de bautismo a mi lado. Habían creyentes más antiguos que nosotros, algunos líderes que ya estudiaban tercero o cuarto año del seminario. Yo recién me había bautizado con él. Queríamos servir al Señor de lo que sea, así que estábamos en pleno bus y yo le decía a él, oye, pero acá hay que cantar, hay que dar testimonio. Y entonces yo le dije, yo lanzo uno y tú lanzas uno y cantamos, y me imagino que los demás nos seguirán. Éramos como 20 en el viaje y así empezamos. Yo lancé un corito, los típicos, estoy hablando de bastantes años atrás, en un bus. Encima el bus estaba a todo volumen con armonía 10. Había gente de pie, llevaban gente de más, y empezamos a cantar. Los antiguos ya nos siguieron porque tenían que seguirnos. Los del fuego éramos nosotros, los nuevos, la sangre nueva. Cantaba él, cantaba yo, cantaba él, cantaba yo, los demás seguían. El pastor que iba a cargo del grupo del viaje viene a nosotros, a los dos nuevos,
le dice a él, tú te paras y das tu testimonio, tú te paras y tú predicas. Tú predicas. Nunca en mi vida lo había hecho, era el nuevo. El otro estaba que gelatina estaba, no sabía qué hacer. Yo le conocía su testimonio cuando salió, no se le entendió nada. Yo sí sabía su testimonio de los nervios y de ahí me tocaba a mí y yo me moría de miedo. Nunca lo había hecho, no sabía qué hacer, era nuevo. Lo único que hice era lo que se tenía que hacer. Sin saberlo hice, Dios guiándome. Le dije, tú me conoces, yo soy tímido, no sé hablar. Pero yo he venido a servirte. Y ahora me piden que predique lo que yo pensé que iba a cargar maletas, barrer, limpiar y ser el ayudante. Me están diciendo que predique. Mira, yo me muero de miedo, le decía a Dios en mi a solas, ahí me asiento. Pero yo he venido, yo te amo, le decía, yo he venido a servirte. Si tú lo haces por mí, yo me paro y lo hago. Y así salí, temblando, me fui hasta adelante, justo estaba sentado atrás, me fui hasta adelante y empecé a hablar. No era yo. Créame, no era yo, era él. Empecé a hablar con mi miedo y mi nerviosismo y entonces la gente en el carro empezó a gritarle al chofer. Apaga tu radio que no nos dejas escuchar. Lo obligaron a apagar la radio. Cuando eso hicieron yo sentí una fuerza, ¿no? Y empecé a hablar, a predicar. No era yo. Al final hice el llamado. 6 personas en sus asientos levantaron su mano aceptando a Jesús. Yo no lo podía creer. Me vine a mi asiento, me eché a llorar y yo le decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me uses? ¿Quién soy yo? La clave es que si tú miras hacia ti a tratar de encontrar algo, no lo vas a encontrar, perdón. Porque como dice el texto, para esto, ¿quién es suficiente? Nadie. Solo Él es suficiente. La clave está en la disposición tuya de decir, yo te amo, tú me has salvado y yo quiero servirte. Úsame, Señor, usa mi vida. En eso está la clave y Él te va a usar. Y tú te vas a dar cuenta porque no eres tú, es Él el que va a usar tu vida para bendición, para la gloria de Dios y por amor a la gente. Amén. Tenemos que servir. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Quizás tú vengas sirviendo al Señor y tú renueva tu compromiso de servicio al Señor esta mañana. Gracias por el honor y privilegio de servirte. Dile. Gracias. Gracias, Señor. Sígueme usando. Ayúdame a servirte, dile, por amor a ti, para la gloria tuya y por amor a la gente, Señor. Y de repente quizás tú no estés sirviendo en este momento. Perdóname, dile. Quiero que tú me uses. Díselo así, quiero que tú me uses. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias, Dios, por amarnos y por mostrar tu amor cuando enviaste a Jesús para salvarnos, para rescatar nuestra vida, para hacernos tus hijos, tu pueblo. Gracias, Dios. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos y te alabamos. Mira nuestras vidas, Señor. Si miramos hacia nosotros no encontramos nada, pero en ti lo tenemos todo, Señor. Señor, usa tu iglesia, usa cada hermano o hermana que a partir de hoy busquen a un pastor, a un líder para decir, quiero servir a mi Dios porque le amo. Quiero que a través de mi vida Él sea glorificado. Quiero mostrar el amor por la gente, sirviendo, haciendo algo, Señor. Que no haya un solo hermano aquí en esta iglesia, en San Juan, que esté cruzado de brazos, sino que ame, que desee, Señor, hacer algo, sabiendo que es un honor y un privilegio. Gracias por todos los siervos aquí en San Juan de Miraflores, por los que ya están sirviéndote, pero te agradezco por aquellos que se sumarán a partir de hoy, Señor. Úsales grandemente para que tu reino se extienda. Haz algo especial, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias, gracias, Señor, por hablarnos esta mañana. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén.
Amén, mis hermanos. Dios les siga bendiciendo.